Tenemos un invitado de lujo, tenemos a Jorge Altamira. ¿Cómo, cómo estás, Jorge? Un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias. Un gusto, un referente de la lucha por la libertad, por los trabajadores, que comienza más o menos 57 por ahí, Sí, sí. más o menos 57, Esa fecha está bien. está bien, muy joven, como muchos que hubo en ese momento en contra de la fusiladora. Sí, claro. Teníamos a, nosotros estuvimos también del lado del peronismo, hasta del radicalismo intransigente, muchos muchachos jóvenes de 15, 16 años. El peronismo tenía Rulli con esa edad. Y Jorge a esa edad ya tenía los ideales, el convencimiento, la energía y la lucha por las clases trabajadoras. Y hoy, lamentablemente, tenemos una juventud, y no le echo la culpa a la juventud, siempre digo que la culpa es nuestra de no haberlos preparado. Hoy un pibe de 16 años vota y no sabe por qué vota siquiera. Y es más, no sabe gracias a quiénes vota, como todos aquellos que luchamos para que termine la dictadura genocida. Así que bueno, Jorge, agradecido de que estés acá. Por favor. Leí tu último artículo, La patria no se vende, donde explicas bastante bien lo del tema de IPF. Porque las operaciones de capital extranjero en vaca muerta. ¿Querés explayarte un poco así la gente escucha tu análisis? Que te digo, yo normalmente hay cosas que no sé, como nos pasa a todos. Entonces cuando lo leo, trato después de ver si es cierto o no. No hay algo de lo que dijiste que no sea cierto. Ocurre lo siguiente, en realidad el proceso de enajenación de la soberanía nacional de los países más débiles frente a las grandes potencias imperialistas no pasa necesariamente por las tierras, por la compra de tierras. Entonces han sido embarcados muchos jóvenes en la idea de que con la anulación del capítulo ese Sí, sí. de una ley increíble que se llama inviolabilidad de la propiedad privada, y acá me voy a valer ahora de algunas cosas que aprendí, a través de la bolsa, compra y venta de acciones, etcétera. Hoy hay capitales extranjeros y algunos que tienen una jefatura política, porque muchas veces un capital no tiene una mentalidad política específica. En este caso completamente reaccionaria me refiero a esta empresa de inteligencia artificial Palantir. Puso un pie, Sí. puso un pie en vaca muerta. Comprando acciones. Claro, comprando acciones. Y se las compra a una empresa fundada por el hombre al cual Cristina Kirchner colocó a la cabeza de IPF para hacerlo de vaca muerta. ¿Puedo frenar ahí? Justamente lo quise corroborar, porque bueno, yo soy radical intransigente, milité con Oscar Allende desde que se hizo la multipartidaria en el 81. Los radicales intransigentes, sabés que fuimos parte del inicio del peronismo con Forja, con Hortensio Quijano, que era el presidente de la Junta Renovadora Radical. Y bueno, estamos siempre con los movimientos nacionales y populares, a pesar de los errores que cometen. Cuando leí tu artículo, lo primero que quise corroborar era eso. Si este personaje que vos nombraste, viniendo del kirchnerismo, Galucho, Miguel Galucho. permitía esto. Y sí. Por eso acá tenemos la suerte de que este es un medio independiente. ¿En qué sentido? Fíjate que te convocamos a vos y a gente de distintos No entiendo. En conjunto ámbitos. El proyecto de vaca muerta, que empieza por una estatización, es porque Repsol es una gasolinera. Uno abre el diario durante un año y no ve la palabra Repsol. No tenía espaldas. Pasó con aerolíneas también. Acordate cuando compraron los españoles aerolíneas. Sí, sí, no, mismo, no, eso fue una... Fue igual. Saqueo total. Del menemismo. La eliminaron del medio
para iniciar este proyecto de Vaca Muerta en una alianza con Chevron. Entonces muchos que defienden a la expresidenta y todo lo demás desconocen todos los entresijos de esta situación. Yo lo desconocía. Claro. Ahora bien, para mal o para bien, la función de un socialista es decir las cosas como son. Si puede decir las cosas como son, él tiene la obligación de hacerlo. Digamos, de decirlas como son. Entonces nos metimos abiertamente porque además con el ingreso de Thiel hay otra novedad. El negocio particular de esta empresa es establecer la inteligencia artificial en el manejo de la administración pública. Y hasta de las elecciones por eso, nacionales y provinciales. Es decir, es un sistema de espionaje que se vale de la inteligencia artificial y gente como Trump y con Milei lo consideran un avance poderoso, digamos, en este sentido. Entonces, nuestra juventud, que bajo una lluvia torrencial se la bancó aquel día en el Congreso, en primer lugar con una intención positiva, el hecho de que ignore una serie de circunstancias que la lleven a interpretar no adecuadamente las cosas, no invalida su sentimiento y su objetivo, al punto que cuando la entienda mejor las cosas, va todavía a movilizarse con mayor profundidad y mayor calidad. Pero depende de los dirigentes. ¿Depende? De los dirigentes, porque vos acabas de decir algo que es muy claro. Hay 2 artículos como el de los desalojos y la ley de fuegos, que los chicos no están informados. Por eso ese día quizás no se aprovechó esa marcha multitudinaria para también pedir la derogación de esos artículos, de esa ley que encima es una falla constitucional terrible, porque la Constitución prevé una ley de inviolabilidad de la propiedad privada. O sea que esto sería hacerla todavía más favorable. La ley de Milei viola la Constitución. Pero es que aparte está, la Constitución Nacional prevé que no puede haber una ley sobre una ley que ya existe. Es totalmente inconstitucional todo lo que este gobierno viene haciendo. Fíjate el mic, por favor, porque me parece que se bajó. ¿Por qué? Porque estamos manejando desde el pueblo. Yo no voy a decir los partidos políticos, sino el pueblo, que es a quien tenemos que convocar. No importa hoy la ideología, salvo la soberanía nacional. Y defender los derechos del pueblo trabajador. Pues vos dijiste algo, que las marchas son importantes. Yo mostré la represión recién, que en un momento fusilaron con balas de goma a un grupo que serían las 7:30, 8 de la noche, que los encerraron, hicieron encerrona. De un lado, camión hidrante, del otro lado, era toda una cuadra. De un lado cortaron con el camión hidrante, del otro lado con las motos fusilándolos. No podemos permitir esto. Bueno, usted acuérdese, por ejemplo, yo por un proceso más o menos parecido a este, aunque en cierto modo de otra naturaleza, yo fui arrestado en la Casa Rosada. Casa Rosada, sí. Adentro de la Casa Rosada. Sí. Y como me encontraba en la sala de periodistas, sí, a donde la policía no puede entrar, finalmente la policía violentó la sala de periodistas y me sacó armas en mano. Sí. Justamente cuando me dijo me acordé de ese claro, hecho. Y me sacó armas en mano. La reacción en el país en aquel momento fue impresionante. Era otra sociedad y esto es lo que tenemos que analizar. Pero quiero decir lo siguiente, hasta los adversarios. ¿Por qué era otra sociedad? Claro, adversarios, porque era la grosería de la acción. No, está bien, pero hoy eso lo permiten. Hoy lo permiten. Pero vamos a esto. Alfonsín quería depositar sobre nosotros la responsabilidad del final de su gobierno. Sí. Entonces se produjo un hecho interesante, que él dijo que 30 trotskistas
no le iban a torcer el brazo. Mm. La ceguera de ese hombre en ese momento era total, porque estaba el FMI, el capital extranjero, el Tesoro norteamericano, recontra torciéndole el brazo, y él decía que yo quería torcer el brazo a él. Aparte, ¿con qué poder? 30 No, por eso trotskistas. quiero decirle, O sea, pero en esta manera. Pero yo respondía con una carta que dirigía al presidente de la República. Y la respuesta a la carta, donde explico que el imperialismo ya tiene controlado todo y que se equivoca y quiere hacer un ataque a la izquierda en lugar de hacer un ataque al imperialismo, bueno, la respuesta fue, digamos, esta detención. Es decir, acá el gobierno capitalista más pintado ha reprimido. Yo, por ejemplo, paso muy seguido por una calle que se llama Obrero Núñez. Es un pasaje. La gente no debe tener idea de quién era el Obrero Núñez. Y el Obrero Núñez, lamentablemente, fue muerto bajo el gobierno de Ilia. Es decir, que bajo un gobierno de Ilia, que probablemente fue el más democrático. No tanto porque gana unas elecciones con un partido proscrito. No, pero en la gestión. La gestión podemos decir, a ver, usted la vivió, yo la cuento desde la historia. Podemos decir que Ilia fue un tipo muy honesto, no tengo dudas. Pero con honestidad sola, sin una acción, no alcanza. Lo siguiente, vamos por parte, porque Ilia sube con el 20% de los votos debido a que el peronismo va en voto en blanco, sí. Pero ya en el año 61 Palacios, con la bandera de la Revolución Cubana, gana la capital federal. La capital federal de las clases medias de derecha votaron masivamente 2 años después de la Revolución Alfredo Palacios. Pero el peronismo... Pero era otra, volvemos a lo mismo, era otra sociedad. Aprovechó que el peronismo votó en blanco. Ahora, Ilia subió en el 63. En el 65 había renovación parlamentaria. Y por primera vez con Ilia, el peronismo se presenta a elecciones. No, por primera vez no. Con Frondizi se presenta. A ver, justamente Oscar Allende. En la provincia de Buenos Aires. Oscar Allende deja que Framini se presente a sabiendas de que él perdía las elecciones contra el peronismo. Y así todo, democráticamente. No creo que él creía que perdía, creo que tenían la ilusión de que le iban a ganar al peronismo. Creo que tenían la ilusión. Le digo por qué no, porque yo lo hablé con él. Él sabía que se perdía, ¿por qué? Porque era lógico, con la proscripción que hubo, era lógico que, es más, sin el voto peronista, Frondizi, que después traiciona al peronismo, no hubiese ganado. Oscar Allende me dijo, yo sabía que perdía, pero ¿qué pasa? Había hecho una buena gobernación, muy buena gobernación, sabía que perdía, ¿por qué? Porque es lo mismo que pasa hoy con las reelecciones. Pero no estaba en juego el gobierno de Allende. No. Estaba en juego el gobierno de Frondizi. ¿Y que seguro? Y el partido de Frondizi le ganó al peronismo 2 meses antes de la provincia de Santa Fe, con su capital Rosario, que en aquella época era llamada la capital del peronismo. Sí. No quiero desviarme con el tema de Ilia, no sé por qué lo traje. Lo traje a colación. Por la muerte de Núñez. Por la muerte de este obrero que finalmente ha tenido el homenaje de un pasaje en la zona de Valvanera, no me acuerdo ahora con precisión en qué barrio de la capital. Esto para que no nos apartemos, digamos, de todo este problema de la represión. Pero usted hizo una observación que me gustaría desarrollar porque es importante. Usted dijo, bueno, acá podíamos haber luchado por tirar abajo toda la ley. Mucha gente que fue, muchísimos jóvenes, y creo que este es el núcleo de la situación actual, vamos a ver, de la situación actual, probablemente tampoco sabía lo que decía la ley. Porque eso de que el 15% podían tener, y entonces el gobierno quería que tuvieran el 25, todo, sí. y después el 25 y todo lo más, es muy complicado. La gente fue porque se lo quiere sacar de encima a Milei. Se lo quieren sacar encima a Milei, porque Milei los está cagando de hambre a todos.
porque Milei está destruyendo familias y provocando suicidios. Bueno, ese es el tema que estamos hablando mucho acá. Y ese tenía que ser el eje subjetivo de una marcha que objetivamente tenía ese tipo de bronca. Leí en algún lugar que este lunes que viene para la policía. Sí. Es así. Pero, a ver, ese día la marcha, yo creo que tenemos que cambiar a veces las metodologías. ¿Por qué? Los jubilados los miércoles son apaleados todos los miércoles. Yo el otro día en este programa tuvimos una reunión, había una militante, ¿cómo es que se llama? Magog, Daniela, que en la charla decíamos justamente esto. Tenemos que empezar a usar la astucia. ¿Por qué? Porque hay represión. Por lo tanto, los jubilados tienen que 3 horas antes tener un chat, como tiene todo el mundo hoy. Muchachos, nos juntamos en la plaza Balcarce, Belgrano. Listo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la lucha desigual de ellos, que no está acompañando la sociedad como debería, terminan siendo mártires. Y no queremos mártires, queremos que los jubilados se expresen, pero que no sean apaleados. Y son apaleados. Bueno, así era cuando yo era chico. Sí. Es decir, yo me formé cuando hacíamos una manifestación. Teníamos puntos de agrupamiento y reagrupamiento, y entonces en 40 cuadras de la capital volvíamos locos a todo el mundo, y yo me iba feliz a mi casa. Pero es que era así. A ver. Exactamente, hay que planificar. Eso quiere decir que hay que empezar a desarrollar una conciencia revolucionaria. Bien, de acuerdo. Una conciencia revolucionaria. Si no hay una conciencia revolucionaria, no se puede avanzar ni un paso. Un gran dirigente revolucionario dijo que la humanidad ha dado pasos adelante sin revoluciones, pero como consecuencia de la derrota. De las crisis, claro. No, es decir, se produce una revolución, la derrotan. El que la derrota, el gobierno de turno, dice, ojo que acá ya hay un germen. De nuevo. Ya hay un germen. Entonces claro. voy a alargar una serie de cosas. Es decir, una revolución tiene el mérito que si la derrotan, tu adversario va a echar lastre. Bueno. Y si gana, vos tenés la posibilidad de cambiar de proyectar por adelante todo un futuro. Jorge, nosotros tenemos muchas entrevistas. Es la primera vez que escucho lo coherente de las revoluciones, porque una revolución perdida crea un germen donde el que tiene el poder. Yo me acuerdo un personaje que hacía Alfredo Casero, que era una imitación de Cavallo en el viejo Chachachá, donde decía, le cierro la canillita, y cuando hay, como usted dice, un levantamiento, abren la canillita. Entonces se consiguen pequeños derechos, no es la panacea ni lo que queremos, pero ya saben de que no pueden apretar hasta ahogar. Hoy están apretando hasta ahogar. El tema de los suicidios hoy es un tema muy, muy complicado, tanto en la gente mayor como en los jóvenes. Acá tuvimos 2 programas distintos con psicólogos justamente para tratar este tema, y ayer por primera vez lo escucho en un programa como Argenzuela, que tiene muchísimo rating. ¿Quién? Argenzuela, con Rial, que tiene muchísimo rating. Lo bueno es que llegue a lugares que, estemos o no de acuerdo con la ideología, estos temas sean tratados, porque el mundo cambió, y el mundo hoy, a ver, yo trato de ser siempre un poco autorreferencial porque vivimos una época distinta, pero yo viví la represión a los 14 años sin saber qué se trataba. En el 77. ¿77? Sí, no sabíamos, yo tenía 14 años. Yo nací en el 63. Usted tenía 14. Sí, en el 63 nací. Entramos en el PCT del viejo camarada Coral, pero no sabíamos de qué se trataba. Éramos 6, 7 pibes que íbamos a las imprentas a Kenofsit y se imprimieran los panfletos, y un dirigente que para nosotros era un viejo y no tenía más de 30 años, pero yo tenía 14, nos dice, muchachos, ustedes no saben lo que está pasando, es muy difícil esto que se está viviendo, por favor, dejen que hagamos esto nosotros. Había una conciencia tan, en la militancia hablo, que estaba en la clandestinidad, tan importante de cuidar
al militante y al no militante, hasta el vecino. Hoy se perdió todo eso y tenemos que tratar de reivindicarlo de algún modo, que los chicos empiecen a participar. ¿Por qué? Porque la juventud, y digo la juventud hasta los 40 años más o menos, son casi el 55-60% del electorado. Y si esa gente está justamente enojada con la política, y con mucha razón, con mucha razón, enojada con la política, no les interesa la política, nosotros tenemos que hacerles entender de que en el mundo todo es política. Cuando uno es hijo y quiere salir a bailar, tiene que hacer un trato lo mejor con el padre. ¿Es así? Con el jefe, con el vecino, si hay un problema con una cañería. Y perdimos el hecho de que todo es política, no lo malo. Ahora, que hay personas, dirigentes, militantes, que se aprovechan de la política es otro tema. Mire, yo le voy a contar algo personal. Mis padres, y la madre en particular. Le voy a decir algo. Yo nací en un lugar como usted vivió hasta los 20 años. Bueno, fíjese lo que pasó. Creo que nunca se interesaron por mis salidas bailables o la chica y todo lo demás. Lo que los volvía locos era que sabían que yo estaba militando. Me pasó lo mismo. Entonces tenía un miedo y un julepe fenomenal. ¿A qué trae? ¿Por qué digo esto? Porque la juventud no progresa por el espacio que le dan los mayores. Hay una frase de Emilio Catalayud, es un juez de la minoridad español, y esto lo dijo en una conferencia hace más de 15 años. Él decía que nuestras generaciones, en parte, fuimos hijos de nuestros padres, que es lo lógico, pero hoy son hijos de sus hijos. Les permiten todo, los hijos mandan en la casa. Como digo, uno tiene que ser autorreferencial, es lo que vivió. Yo terminé la colimba y mis viejos alquilaron toda su vida, nunca tuve un auto, una casa, y con mi hermana poníamos la mitad del sueldo. Hoy le preguntan, por eso digo a los jóvenes, ¿vos te llegás a fin de mes? Claro, yo llego, ¿cuánto ganás? 600, 800. ¿Llegás a fin de mes? Sí, bueno, porque vive con los padres, y los padres pagan todo, a ellos le queda esa plata para salir nada más. Es una generalización, porque pasa lo siguiente, el sentido que tenía lo mío era lo siguiente: un joven se lanza a su destino por la iniciativa de él, contra todo lo que se opone y lo obstaculiza, y no porque se le dé un espacio. Denle un espacio a la nueva generación. Tiene que ser propio. La nueva generación lo hace. Tiene que ser propio. Porque, ¿qué pasa? Esto a muchos le va a llamar la atención. El Che Guevara hizo la Revolución Cubana a los 27 años. Por lo tanto, la inició a los 24. Sí, a ver. Fidel Castro la hizo a los 29. Pero es que está bien. Por lo tanto, la inició a los 25. León Trotsky fue presidente del primer soviet en 1905 a los 24 años. Sí, pero ubiquémonos que a los 24 años, yo siempre digo lo mismo, mi viejo, a los 14 años en el Lotto Claus tenía pantalón corto, a los 18 era un señor ya. A los 24 años, en esa época, un hombre, no era un hombre con toda la experiencia. Hoy, un pibe de 24, 25 años está jugando a la Play. No es lo mismo. Ubiquémonos en las épocas. No. Ocurre lo siguiente. La inmensa mayoría, sí, en general, procura una salida en el sistema que está. Si el sistema lo oprime. No. Busca... Mire, ¿por qué ganó Menem el segundo mandato? Porque Cavallo hizo una política de apriete diciendo que si el dólar se disparaba... Espere, déjeme decirle esto. Cavallo fue el tipo más maquiavélico que hubo. Durante el 94 primero largó
los créditos blandos donde un cadete se podía comprar un auto en cuotas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando tuvo a todos agarrados, tiró la bomba de decir, si perdemos el dólar se dispara. ¿Qué hizo la gente? Y no, flaco, yo tengo una deuda infernal. Fue un tipo maquiavélico. Le salió genial. No importa, lo que quiero decir le salió genial. Siguiente. Hay una respuesta, la inmensa mayoría de la sociedad tiene una respuesta. La respuesta revolucionaria de la mayoría de la sociedad es excepcional en la historia. Y es preparada por una larga lucha, no de lo que es una mayoría, sino de lo que es una minoría. Sí, siempre. Que va creando una conciencia, va desarrollando esto y todo lo demás. Yo nunca he tenido el hábito de distinguir a esta juventud de la otra, porque en los años 70, tan elogiados por todo el mundo, se cometieron las peores tragedias. Totalmente de acuerdo. Yo lo digo siempre. Juventud, yo lo digo siempre. El error que cometieron fue terrible. El retorno de Perón. Sí. Fue una lucha armada por el retorno de Perón. Y por el poder. El poder entre ellos. Que venía a la Argentina a parar toda lucha. Entonces usted se da cuenta que usted tiene un escenario extraordinario y un nivel de descarrilamiento ideológico, político fenomenal. Totalmente. Naturalmente, eso impacta en las generaciones juveniles posteriores, que tienen que asimilar los errores. Asimilar y reconstruir una nueva perspectiva frente a una nueva situación. Entonces, ¿qué ocurre? El trabajo es siempre el mismo, tiene que ganar profundidad con las nuevas generaciones que enfrentan distintos escenarios, desarrollos y todo lo demás. En plena dictaduras en América Latina, la gente se olvida de eso, fue derrocado Somoza. Tachito Somoza. El 19 de julio de 1979. En Nicaragua. Mataron 50.000 nicaragüenses, ¿sí?, y derrocaron a Somoza. Cuando los yanquis vieron que se había logrado terminar con Somoza, Jimmy Carter dijo, basta de dictaduras, ¿sí?, volvamos a la democracia, ¿sí?, necesitamos a la burguesía de izquierda para emparchar los agujeros, que ha hecho la burguesía de derecha, pues si no nos vamos a quedar sin nada. Usted cuando dijo antes que las revoluciones justamente crean el germen, uno de los, para mí, referentes más importantes fue Ho Chi Minh. O sea, para mí Ho Chi Minh fue un revolucionario. Pero usted no lee vietnamita, ¿no? ¿Qué? No lee el vietnamita. No. Soy el chino igual, soy el chino de Schitieri, pero el vietnamita no. No, quiero decir, para mí fue un tipo... Primero, a ver, cada uno reivindica las cosas según su ideología. Mi primera ideología es ser nacionalista. Yo soy argentino. Después de ser argentino, tengo mi ideología política. Pero cualquier cosa que esté en contra, para mí, de mi nacionalismo como argentino, no me sirve. Ho Chi Minh era un tipo totalmente nacionalista. Es más, él no era de izquierda. Él le manda una carta, cuando se hace la Liga de las Naciones al presidente de Estados Unidos, después de la Primera Guerra, pidiéndole ayuda para terminar con el imperialismo francés. Al no recibirla, él se vuelca a la izquierda. Parecido en parte a Fidel. O sea, Fidel entra a La Habana siendo un socialista declarado, con toda la potencia que tuvo durante todo su mandato, pero ¿qué pasa? Cuando ve que le arman el bloqueo, no tiene otra alternativa que aliarse con Rusia. O sea, hay decisiones que a veces, como dijo lo de Jimmy Carter, que les pasa por tarados. Y lo mismo está pasando hoy en la Argentina. Macri, que yo pensé que no iba a vivir nada peor que Macri, me equivoqué porque esto es peor que Macri, pero este tipo se aprovecha justamente porque todavía no entiende qué va a pasar cuando reaccione la sociedad. ¿Qué va a pasar cuando reaccione la sociedad? Macri tuvo la inteligencia cuando fue la marcha de los jubilados, que trataron de reprimirla y después bajaron el tema de la quita a los jubilados, el tema de quitarle un porcentaje, no me acuerdo cuánto era, el 17.
sacó el pie del acelerador y pudo terminar el mandato. Este tipo igual, bueno, no gobierna, yo no hablo de él. Este gobierno, con los que están en el círculo rojo, con Sturzenegger, que es el más perverso de toda esa gentuza, que ya tenía preparado todo para Bullrich presidenta, o sea, todo esto que él presenta ya lo tenía armado. La ley bases, todo lo que él hizo lo iba a hacer Bullrich, basada en el libro de Macri del 2022, donde decía que se iba a hacer lo mismo más rápido. O sea que esto es Macri-mileísmo, no hay dudas. De la derecha unida. Pero no se está dando cuenta, lo que usted dijo, que la gente no fue, porque no conocía tanto el tema de la ley de tierras. Fue por el hartazgo que está teniendo. Totalmente. La situación argentina ahora es muy interesante porque en la población las cuentas están hechas con el gobierno. Veremos cuánto tiempo lleva a procesar todo esto. Todos los partidos políticos están tratando de aplacar. José Mayans, el jefe del bloque en el Senado, el otro día, esta mujer que estaba por parir, mandarlo a comisión de ninguna manera, qué comisión ni nada, denunciar todo esto. Esa mujer tiene que intervenir, mañana no es el pibe. Es un voto más. Es que en un ejemplo mínimo, quiero mostrar la falta de voluntad de confrontar del peronismo con este gobierno, porque tanto con Macri como ahora, en la época de Macri decía, hay 2019. Aguantemos que el 19 y ahora dicen hay 2027. Pero ahora no hay 2027, ese es el problema. No, bueno, vamos a ver. Pero dicen hay 2027. Le digo del peronismo no hay, por el momento no hay. Le hago la caracterización del momento. Sí. En segundo lugar, en las alturas del poder se ha abierto una fisura. Porque frente a una economía que está completamente parada, Caputo decidió hacer algo que dijo que no iba a hacer, y que era permitir dar créditos en dólares a quienes tienen una actividad económica en pesos. Que antes era solamente para las importaciones y exportaciones. Hoy a cualquiera se lo da. Era créditos en dólares a negocios en dólares. Sí. Entonces, lo que pasara con el dólar no tenía ninguna importancia porque la moneda era la misma. Él ahora habilita esto y la reacción es la suba del riesgo país, la caída de las acciones, de todos los títulos de todos los títulos Por lo tanto, es un gobierno que ya está viendo el vacío que hay, el abismo que tiene frente a él, y una población que se sale de la vaina en esta situación. Esta es la lucidez que hay que tener. Ahora, todo el mundo se está preparando para las elecciones. No se está preparando para un pueblo al que han llevado al límite inimaginable en sus condiciones sociales. Siempre hemos creído que era un límite inimaginable. De la Revolución Libertadora siempre estábamos mal, pero era para estar peor. Era para llegar progresivamente. Ahora cambió todo. Ahora, por ejemplo, todo el sistema bancario argentino, pero el propio sistema bancario internacional, está comprometido por el tema de las tarjetas de crédito. Es un objeto de guerra entre Donald Trump y Lula, que sacó una billetera virtual que compite con Mastercard y Visa, y el otro le respondió preparando un sobrevuelo de aviones nucleares sobre el Río de Janeiro. A ver. Ahora acá, la cuenta sueldo. Sí. Te han secuestrado el sueldo. Vos tenés ahí una deuda, no tenés margen para maniobrar. Porque el tipo tiene tu cuenta en el mismo banco y automáticamente te la saca. Entonces, como usted ve, acá hay una crisis total del sistema. Esto es lo que hay que inculcar en la gente. Hay que inculcar el concepto de la huelga general. Hay que inculcar el concepto
de las grandes manifestaciones políticas y abrir un camino, porque ocurre lo siguiente: una sociedad, cuando una sociedad estalla, ¿cuáles son las dos principales manifestaciones? Una muy importante, pero enormemente, es la guerra. Nosotros estamos en una guerra mundial, porque una guerra entre Londres y Moscú. Sí, es una guerra, vamos a esto porque todavía lo hablamos con Daniela. Bueno, pero le completo la idea y usted sigue. La otra es la revolución. Sí, son los dos caminos. Por ejemplo, en un país como Estados Unidos hay una crisis política que raja las paredes porque hay un servicio Gestapo que en los controles callejeros de los automóviles no te preguntan si sos socio del Automóvil Club Argentino, sino te piden documentos y si vos sos un inmigrante, listo, a la mierda afuera. Entonces usted se da cuenta que este es el cuadro mundial. Lejos de que la juventud no advierta de alguna manera esto, el que no lo advierte son dos fuerzas. En general, las fuerzas tradicionales, el establishment. Y luego lo que tendría que oponerse. Las fuerzas de tipo tradicionales, entre las que se encuentra la izquierda. La izquierda está embarcada enteramente en el sistema electoral, etcétera. Las bombas le pasan por encima. Lamentablemente no pueden hacer lo mismo con un terremoto porque estalla desde abajo. Esto le pasa completamente por encima. Cuando hay una manifestación por Palestina, no hay un peronista. Ahora, algunos vienen, que yo los conozco. Y entonces le digo, che, viejo, ¿y dónde están? Claro, lo que pasa es que yo le hablo de, usted como dijo el paro general, el otro día lo hablábamos con Daniela. ¿Cómo podemos tener un paro general con lo que es la CGT? Usted conoció la CGT, ¿cómo se llamaba? La de Ongaro, Atilio López, que estaban en contra de Bandor y de Rucci. Esa gente no existe más. Hoy tenemos traidores, sobre todo cuando estaba Daer, que ya su primo, ¿se acuerda? En el gobierno de Menem era un traidor. ¿Cómo vamos a pedir que haya una huelga general por tiempo indeterminado cuando los gremios tienen dinosaurios enquistados de hace 30 años, que nunca hicieron nada en estos últimos 30 años? Entonces, acá lo que hay que crear, yo creo que hay que romper un poco con las instituciones estas que creemos que sirven de algo, como los sindicatos. En eso coincido. Por eso, como los sindicatos, a ver, usted no sé si recuerda, el primer paro que se hace en el gobierno de Alfonsín lo hace Banco Nueva Era. Yo era uno de los 13 delegados de base. Abril del, esto lo conté el otro día justamente porque recién empezaba la democracia, despiden a una compañera comunista estando de vacaciones. Viene el delegado del banco, yo tenía 19 años, o sea que mucha experiencia no tenía. Viene el delegado del banco, tenemos que parar las 13, teníamos 13 o 16 sucursales, no me acuerdo dónde tenía. Hay que pararlas, paramos un mes, con el apoyo de la bancaria, Sanola y Tejerina. Bueno, se fue cayendo durante un mes, la gente empezó a caer, quedamos los 13 delegados. Un viernes viene un escribano con el gerente y la jefa de personal, toma nota los 13 que no estábamos trabajando. Sábado llega el telegrama, era un prontuario. Ni Idi Amin tenía un prontuario como el nuestro. Hacía 5 meses que empezó la democracia. Nos citan después al Ministerio de Trabajo. Mucci era el ministro de Trabajo socialista de Alfonsín. ¿Qué pasa? La reunión era con la gente del banco, el Ministerio de Trabajo y la gente de la bancaria. ¿Quiénes no vinieron? Sanola y Tejerina. Llegaron media hora después de que se levantó la reunión. Lo te lo conté, me pegaron para el campeonato a mí y a 3 compañeros que nos quisimos pelear con ellos, nos pegaron para tener. Ya desde ese momento el sindicato era así. Entonces, mientras los sindicatos, le decía también, hace muchos años propuse que la cuota sindical no se pague más. Que me descuenten la obra social, que encima es un desastre hoy. Pero que no se pague más la cuota sindical si no te defienden.
Pero ¿cómo creamos conciencia? No, bueno, ocurre lo siguiente. Entiendo, bueno, en primer lugar, la burocracia sindical está del otro lado de la Del mostrador. barricada, Está del otro lado del mostrador. etcétera. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, si llamamos la atención por el problema de la cuota, de este y lo otro, no concentramos la cabeza de los trabajadores en una huelga general. Está bien, pero sí. No la concentramos, porque ocurre lo siguiente. ¿Qué es lo que va a promover una huelga general? Una huelga general la va a promover una huelga. Es decir, el otro día, cuando levantaron lo de los prácticos, fueron ahí, les cedieron todo. Estaba paralizado el comercio de exportación. Pero tenía el peso. Si yo estoy en el, Entiendo, yo estoy en el sindicato pero de ceramistas, te doy otro ejemplo. yo paro el sindicato de ceramistas y no muevo la aguja. No, pero, claro. Pero, bueno. Está el sindicato de aceiteros. Pero por eso hay 3 o 4, pero los demás no mueven la aguja. Entonces, No, pero en este momento las huelgas no la protagoniza ningún sindicato. no. Porque es el proceso, es el proceso dentro de la propia empresa. En el sentido de que, por uno u otro motivo, empiezan despidos, no se pagan los sueldos y todo lo demás y se generan. Una de las huelgas más importantes, que yo la voy a reivindicar en el futuro cuando esto se manifieste más en general, fue en Techín. En una sección de Techín muy importante, los jóvenes le hicieron, no solo a Paolo Roca, sino a Furlan, una huelga de la gran ¿Cuándo puta, fue esto? hace cosa de un año, y no la podían doblegar. Y había concentraciones en los puentes y todo lo demás. Y estaban jugados. Y bueno. Son todos esos antecedentes que uno le permite decir que el acontecimiento final, ¿te acordás cuando arrancó Bueno, hace 5 años y yo te lo dije? Va a llegar, no, llegar va a llegar, no, eso por no hay duda. supuesto que Eso no hay duda. es inevitable que llegue porque lo que tenemos que entender es que se ha logrado de parte del gobierno establecer una situación social explosiva. Es necesario una mecha, ¿no es cierto? Pero por el lado de arriba, el esquema no se sostiene, porque con 500 y 600 puntos de riesgo país, que significa lo siguiente, que si la tasa de interés en Estados Unidos es del 4, lo que tiene que pagar Argentina es el 10. Sí. Se come toda la rebaja salarial y toda la reducción de costos que hicieron a través del ataque al aporte previsional, a los salarios, la intensificación del ritmo de producción. Entonces usted tiene esta situación. Otra situación no hay. Jorge, Otra situación hay una no cosa hay. que es más simple. No hay inflación según la gente que apoya este gobierno, no hay inflación. Bueno, la inflación es baja, sí, tenés razón. Vos sabés que perdés un 25% de tu poder adquisitivo teniendo paritarias. ¿Por qué? Porque las paritarias están debajo de la inflación, mínimo un 1%. Por eso. Entonces, pero la gente no, o sea, ¿cómo le explica? Porque se lo explico. No, pero hoy más o menos, flaco, si a vos te aumentan el 1% y la inflación es el 2,5%, perdés el 1,5% por mes. En 12 meses, estamos hablando de un 18%. Pero acá usted escribe. A mí me interesa mucho escuchar, especialmente de gente como usted, con su experiencia y todo, porque a veces logro ver ahí cosas que de otro modo no se puede ver. Esa conversación con el obrero que cobra revela un impas. Porque el hecho de que usted la ve entera no cambia su situación. Usted está acá haciendo su programa y no está dirigiendo la revolución socialista a ningún lado. Hay que ir a la fábrica. Y él, hay que ir a la fábrica a decirlo. y él, que más o menos trata de consolarse a sí mismo. De engañarse. De consolarse más bien, o quizás de engañarse. ¿Por qué lo hace? Lo hace porque al llegar a casa, ante toda su familia, tiene que justificar que la logra mantener. Y entonces no puede volver a casa a decir... Sí, me están metiendo la mano en el bolsillo. Me están metiendo la mano en el bolsillo. Los estoy llevando a ustedes Sí. a un impasse y todo lo demás. Entonces, esta conversación imaginaria que usted está haciendo con este obrero
refleja un problema de impas, un impas completa. Lo que hay que hacer es tener un programa político. Lo primero. Un programa político, no es que se dé cuenta, no se dé cuenta. Es tener un programa político, trabajarlo insistentemente. Hay gente que pretende morfarse de nosotros, pero yo ya con la trayectoria que tengo y la experiencia que tengo, me lamento por el individuo, de que venimos hace mucho tiempo hablando de la huelga general. Y dice, che, no se cansaron. Y no, si el día que me canse, ¿para qué sigo militando? Claro, el tipo cree que es como hacerse un café de máquina. Una huelga general, hay dificultades de un tipo, dificultades de otro, pero en la primera marcha que hubo bajo Milei, que fue el 10 de diciembre del 2023, bajo un fuerte cordón policial, en un día de sol, no hubo lo que hubo en la marcha del otro día. Es más, las primeras marchas multitudinarias también, el tema de las universidades, hubo. Yo creo que el problema que también hay que entender hoy, la diferencia en cuanto a lo que es prensa. ¿Qué quiero decir con esto? Antes nosotros todos quizás pintábamos paredes, en otras épocas. Hoy es esto. La gente, la realidad la ve acá. Ni siquiera la ven los televisores, acá. ¿Qué pasa? Si yo hago una marcha donde en el país muevo 4 o 5 millones de personas en el país, y al otro día, yo todo lo que registro acá, filmo, fotos, todo, al otro día, y al otro día, el otro día, como decimos la huelga general, yo no muestro al gobierno que tengo 4 millones de personas para movilizar, se termina. La marcha del otro día, al otro día no se habló más. Fue una marcha multitudinaria con una represión salvaje, y al otro día, en vez de aprovechar y decirle, señores, tenemos esto, y nos bancamos las balas de goma, y nos bancamos los gases, y nos bancamos todo. Pero al otro día no se habló más. La marcha anterior a esta pasó lo mismo. Todas, la del 24 de marzo, todas. Al otro día no sabemos comunicacional. El 24 de marzo es una cosa relativamente diferente. Pero sí, pero hay que mostrarlo. Todas, pero quiero decir todas, después tuvieron su continuidad. Eso que al otro día, no fue al otro día, pero a la semana siguiente. Hoy tenemos un país entero, como no hay en el mundo, que ha acotado, le ha puesto un cerco al gobierno en materia de... Le ha puesto un cerco no estoy de acuerdo en la totalidad. No, que un sector se despertó, estoy totalmente... ¿Sabes lo que yo veo? De que se despertó es una cuestión objetiva. Mire, León Trotsky era un revolucionario, también era un historiador, un intelectual también. Era un hombre que escribía muy bien. Intelectual, sí. Y en una oportunidad tuvo que explicar por qué la clase obrera de Rusia se levantó en la revolución más grande de la historia. Y dijo lo siguiente: como el ser humano tiene una columna vertebral, no puede vivir agachado todo el tiempo. ¿Sí? Entonces yo tomo ese fenómeno para trazar una perspectiva y sobre esa perspectiva montar una política. En cualquier otro caso, solamente ventilo mi impas, en donde digo cosas ciertas, porque la gente que tiene un impas no es que esté mintiendo. No. Digo cosas ciertas, pero ventilo mi impas. Hay que orientar sistemáticamente a una salida. ¿Qué está haciendo la izquierda en este momento en general? No está fomentando una salida. Está viendo, como usted dijo, un régimen electoral donde ubicarse, ojo, también es otra situación, yo, como digo, analizar la política y la historia es ubicarse en el momento. Hoy la gente prefiere aguantar al 27, ver si hay una salida electoral, que lo que pasó en el 2001, con mucho menos de lo que está pasando hoy. Sí, ocurre lo siguiente. Dos cosas. En primer lugar, hay un crecimiento, no solo en la imagen personal, sino también en ciertas intenciones de voto, por Miriam Bregman. Sí. No es un dato gigantesco, pero no es la tendencia no es a Milei,
es al otro costado, ¿no es cierto?, del escenario. Eso no lo podemos dejar tener en cuenta. En segundo lugar, la idea de que uno puede esperar hasta determinada fecha para no hacer nada, vale para el momento en que dice que quiere esperar. Al día siguiente tendrá que corroborar si puede esperar o no. Ese es el tema. Vale. Llegar al límite. Entonces, la exposición central, le digo un poquito también para cerrar y que no se pierda lo más conceptual de lo que usted ha dicho y de lo que he dicho yo. Lo más conceptual es lo siguiente. Hay un cuadro explosivo que es todavía más explosivo por la intención de gente como este Peter Thiel, Trump, de adulterar las elecciones norteamericanas y adulterar las elecciones acá. Entonces se arma un cóctel ya mucho más vasto, porque entonces inclusive ya no cabe esperar. Falta la chispa. Ya no cabe esperar nada. Otra cosa más que no hay, también hay que tenerla en cuenta. Nosotros vivimos un hecho inusitado. Irán está dando una paliza al imperialismo norteamericano. Se lo dio Vietnam. Yo hablo siempre de las dos cosas. No, pero cuando Vietnam le dio esa paliza, el mundo entero estaba del lado de Vietnam. Vivía en un ascenso. Sí, después del 68. Político, del año 68. Sí, después del Mayo francés. Por eso. Fue un cambio total. ¿No es cierto? Pero, y además fue una guerra que tenía otras características. Por ejemplo, el pueblo vietnamita participó en masa en esa lucha. ¿No es cierto? Ahora, el imperialismo norteamericano está siendo desairado en su terreno. Tiene todos los aviones, tiene todos los misiles, tiene todas las bombas, y en lugar de que caiga el régimen de Irán, se está sublevando los marineros en los portaaviones de Estados Unidos. Que no soportan la tensión arriba de los barcos. Bueno, mire, pero el Congreso, esto también hay que analizarlo, el Congreso de Estados Unidos. Si con este escenario, sí. Más allá del espíritu revolucionario que no se aprovecha. Sí. Más allá del espíritu revolucionario que no me ha abandonado en lo más negro de la dictadura. Porque eso es independiente. Sí. Es una concepción histórica. Si esto no es suficiente como un material de un gran trabajo político, entonces estamos perdiendo una oportunidad. Hay un impasse ahí. Pero esto es una situación absolutamente fundamental. Con esto quiero concluirle, porque hemos tenido una larguísima. La verdad, un gusto, Jorge. Y bueno, sabe que las puertas acá están abiertas para cuando quiera venir, porque, a ver. Además, quiere decir que nuestro periódico se lee. A ver, yo no sé si se lee. No, lo digo por el artículo sobre la penetración lo estoy buscando, en vaca muerta de, lo metí. Lo tenía de acá. Palantir. Sí, lo tenía acá. Bueno, lo traje justamente, lo traje por eso. Ahora no sé si a lo mejor me lo llevaron para leerlo. A ver, todo tenemos que leer. Yo siempre digo que la ideología no se forma cuando uno habla siempre con el propio. ¿Por qué? Porque el propio piensa igual que yo. Y como no me acuerdo que decía, para pensar como yo, nadie mejor que yo. Lo bueno es justamente poder debatir con personas que piensen distinto y entre todos llegar a un punto de acuerdo. Bueno, yo acá le dije que cerraba. Sí. Voy a violar mi promesa. Nunca he visto que dos personas coincidan. Yo sí. Y sé que es utópico. Yo con usted coincido en todo lo que hablamos hoy. Lo que hablamos hoy. Hay cosas que podría decir que no. Con mis compañeros de partido también. Sí. Pero al conversar y al discutir, el matiz que pone, el énfasis, el ángulo, etcétera, que parece disimulado por el acuerdo que hay, es a veces muy significativo, es muy constructivo. Uno tiene que abreviar de la diferencia que tiene hasta con el mar cercano.
Pero es que justamente uno aprende Porque de lo nuevo, no de lo que yo ya sé. Con el compañero en torno a coincidencias. Y no se dan cuenta que cuando conversan, hoy en el auto, cuando veníamos, hoy con él, le hablaba ni siquiera de la diferenciación que tenemos en el partido. El cotejo de posiciones bastante diferentes, todos por el propósito común. Bueno, eso lo hablamos acá otro día. Si todos pensamos igual en el fin, ¿por qué discutimos siempre por los medios? ¿De qué modo hay que hacerlo? No, muchachos, ¿el fin cuál es? Que el pueblo sea feliz, que el pueblo trabajador tenga sus derechos, que la burguesía, que va a existir siempre, nos guste o no, sea un instrumento para el pueblo, no un saqueador. Y eso depende, siempre me acuerdo de Rousseau cuando decía, el Estado lo que tiene que regular que el rico no sea tan rico para que el pobre, para comprar al pobre, y que el pobre no sea tan pobre para venderse. Fracasó Rousseau. Fracasaron todos. ¿Pero por qué? Pero fracasó Rousseau como fracasa también Marx. ¿En qué sentido? Era 1850 y está genial. Hoy, mientras la izquierda o la derecha mantengan lo mismo de otras épocas con otras sociedades, es imposible que funcione. Hoy tenemos un socialismo moderno. Tampoco es posible. Bueno, eso es verdad. Muy bien, tampoco es posible. Jorge, un gusto. Muchísimas gracias. Bueno.